¿Qué tal amigos? Buenos días. Vamos a empezar nuestro video de hoy a petición de un suscriptor que es el que ha pedido que hagamos este video y vamos a hablar sobre los diferentes tornillos y vamos a hablar de las diferentes medidas y gruesos que hay en el mercado y cuál es el adecuado para el tipo de gabinetes que estamos armando para nuestra cocina. Así es que a petición de Carlos Vargas, que es el suscriptor que ha pedido este video, vamos a hacer este video a continuación. Bien amigos, dado que ha surgido la duda, pues por eso vamos a hablar aquí del tornillo que estamos ocupando para nuestra cocina. Vamos a hablar de los diferentes tornillos que existen, las diferentes medidas y los usos que tiene cada tornillo. Ok, vamos a hablar en primera de estos negros que tengo aquí y podemos ver este delgado. Lo voy a acercar para que lo vean. Este delgado, este tornillo es de 6 por 2 y bueno, el 6 se refiere al grueso del tornillo y tiene 2 pulgadas de largo. Ok, 2 pulgadas de largo son los que tiene. Ahí lo podemos ver en el flexómetro. Y bueno, luego le seguiría de grueso este que es de 8 por 2, 8 de grueso e igualmente 2 pulgadas de largo. Después del 8 seguiría el 10, este es el siguiente grueso que maneja, aquí en este caso lo tengo en 2,5. Y seguiría este que es de 12, tengo 12 por 3, ya bien, como pueden ver es un tornillo mucho más grueso. Este también es de 12, pero en 3,5 pulgadas. Y tengo este que es el más grueso que ocupo yo para la fijación, por ejemplo de gabinetes, que es este de 14, que es más grueso, podría ser en 4 pulgadas, este lo tengo ahorita en 3 pulgadas. Bueno, este tipo de tornillo negro regularmente lo vamos a ocupar para materiales blandos, es decir, como el MDF o como el panel de MDF blanco, que es el mismo que estamos usando para el armado de nuestras cocinas. Para este, dado que es de 15 milímetros, estoy ocupando casi siempre el más delgado, que es de 6 pulgadas por 2. Ahorita si quieren, más adelante ahorita les hago la prueba para que vean cómo no se daña el material al meter este tornillo. El 4 no lo uso porque el 4 es muy delgadito, pero yo les recomiendo que para el armado, por ejemplo, de las cocinas, sea el largo de 2 y el grueso de 6, es decir, pija de 6 por 2 pulgadas. Bueno, voy a quitar estas de aquí. Bueno, antes de quitarlas, hablemos de las puntas, porque por ejemplo, aquí pueden ver que este es una punta de cruz, para eso vamos a ocupar una punta, digamos que normal, y va a funcionarnos bastante bien para meter, aquí les voy a mostrar el número. Bueno, el número que trae ahí, si no lo alcanzo a ver en la cámara, es PH2 y nos va a servir para los tornillos 6, 8, 10. Nos va a funcionar la misma punta, ¿ok? Ya para las siguientes medidas del 10 al 14 vamos a ocupar esta otra, que aquí la tengo en la marca Bosch. Les digo el número, que es PZ3. Como quieran, en la descripción les voy a dejar el nombre de las puntas que estoy ocupando y como podemos ver, pues funciona bien para los tornillos más gruesos negros, ¿ok? Bueno, voy a hacer de lado estos tornillos, ahorita hacemos nuestra prueba y le voy a mostrar estos que son de zinc, estos tornillos de zinc que también existen en las diferentes medidas. Aquí nada más tengo dos, pero existen en todas las medidas que ya vimos. Entre los tornillos negros también existe este blanco, este tornillo que el material es zinc con el que está hecho y que lo vamos a ocupar para maderas más sólidas como este. Aquí tengo madera de pino, nos va a funcionar bastante bien, o para madera muy dura como esta que tengo aquí, que es Catalogs,
vamos a usar este tipo de tornillo y nos va a funcionar bastante bien. Ok, bien amigos, bien amigos, si quieren algo más especializado, aquí tengo otra recomendación. Tengo estos tornillos Spax, que son unos tornillos hechos en Alemania. Aquí incluso en la cabeza del tornillo viene la marca. Son tornillos alemanes que tienen bastante resistencia y pues son más especializados para todo tipo de muebles. Y bueno, el tipo de punta que ocuparemos para este, como pueden ver la cabeza, es Torx Spax Plus. Y como pueden ver, la cabeza, la punta queda bastante bien agarrado a lo que es la cabeza del tornillo. Agarra bastante bien, entonces no se te va a ir para ningún lado el tornillo y vas a poderlo meter sin ningún problema de que ya se te barra la punta. Va en términos de calidad, te va a durar muchísimo más tu punta, y este tornillo también te va a durar muchísimo más que por ejemplo el negro. Aquí tengo estos dos, miren, este es 10 y este es 12, y todos van a ocupar este tipo de punta. Ok, este es tornillo Spax. En la descripción del video también les dejaré sobre este tornillo. Este tornillo también viene en todas las medidas, incluso por ejemplo en el tornillo negro nunca vas a ver estas medidas, que son 6 pulgadas de largo por ejemplo, y este que es de 4. Son tornillos para uso especial, pero que lo vas a encontrar en esta marca. Amigos, pues en la descripción del video, si te surge alguna duda, déjala en nuestros comentarios y nosotros vamos a resolvértelas. Ok, pues si les parece, vamos a hacer nada más la prueba en nuestro panel de MDF con el tornillo de 6x2 para que vayamos terminando nuestro video. Bien amigos, pues voy a hacer la prueba en el canto de este panel que tengo aquí para que veamos cómo funciona bien nuestra pija de 6x2. Esto tiene 15 milímetros. Nada más lo que te voy a sugerir es que siempre ocupes el centro, que no quede ni a una orilla ni a la otra, que siempre hacia el centro para que pueda funcionar bien, para que no nos abra el material. Vamos a ver aquí, voy a hacerlo aquí al cálculo. Voy a tomar mi atornillador. Listo, ahí ya tengo el tornillo puesto, y como pueden ver, no ha sufrido abertura alguna en nuestro panel, y aquí ya está el tornillo puesto. Ok, ¿qué es lo que te puedo recomendar para que te funcione aún mejor? Puedes lubricar un poco el tornillo con algún aceitito o cera y te va a funcionar todavía mejor. Aquí lo he metido en bruto y podemos ver que no ha sufrido daño el panel. Recuerda siempre usar 6x2 para armar tus muebles de cocina. Ok, pues bien, ya vimos que funciona bien el tornillo de 6, pero ¿qué pasa si metemos un 8? Aquí tengo un 8, voy a ponerlo más para acá para que hagamos la prueba ahora con el tornillo de 8 de grueso por 2 de largo. Lo pongo ahí más o menos al centro y lo vamos a meter. Y el 8, como pueden ver, sí nos ha abierto el material, aunque no es tanto, todavía pudiera funcionarnos. Sí alcanza a abrir el panel. Y entonces pues, es por eso que yo ocupo este tipo de tornillo. Pues aquí les dejo el dato. Amigos, pues muchas gracias por tomarse el tiempo de escribirnos en nuestro canal, de hacernos las sugerencias pertinentes cada vez que lo consideren así. Recuerden que eso hace que nuestra comunidad crezca, que nuestro canal tenga mejor vista, y pues son ustedes los que hacen este canal. Gracias por ver este video. Vamos a seguir
leyendo todas las sugerencias que nos hagan nuestros comentarios. Y bueno, los espero en el siguiente video.